Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. ¿Cómo encontró esa línea de pase? El referee que dará tiro libre. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Toca un compañero. Va a intentar cruzar el balón. Y ahí va el pase atrás. Se metió justo a tiempo. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Cambia la posesión de la pelota. Y ahí le pega. Esta pelota es del arquero. Mascherano. Ahí están buscando el carril exterior. Era bueno el ataque, pero se suma. ¡Qué espantoso esa barrera! Esto no me saca tarjeta, señor. Torres. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se viene bien pegadito a la raya. Responde bien la defensa. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Gran pase, puede ser. Como robarle un caramelo a un niño. Mascherano. Recuperan el balón, algo pueden hacer. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Ahí va, habilitado para definir. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llega esa pelota. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro que no le ha cobrado el penal. Esta puede ser buena. Son un ballet con la pelota estos muchachos. Y se abrió para cruzarla. Uy, qué mal pase dio. Benítez. Mascherano. Regala en el esférico. No va a permitir este juego el árbitro, tiro libre. Fernández. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Lucas. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entra bien y la pelota sale disparada. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Maneja la pelota y se acerca al arco rival.
Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí va la pelota en el área. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Tiene mucho espacio por la banda ahora. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Oportuno cruce. ¡Qué manera de apretar! Esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Pues sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando al público una empata en el partido, ya veremos qué hacemos. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Así como viene el partido, será un final delirante. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Contundente intercepción. Fernández. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. El tiempo agregado por el central, 1 minuto más. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Pase largo, demasiado largo. Pitazo final para un partidazo de verdad, con una victoria para este equipo. Están sumando de a 3 y ya vienen con números interesantes. Promueven toda expectativa para este equipo. Va creciendo. Y es como vos decís, Fernando, si bien la temporada está recién comenzando, este equipo ha mejorado muchísimo, hasta sueña hasta dónde puede llegar. Pero tranquilo, hay que mantener los pies sobre la tierra y seguir jugando de la misma manera.
Sean todos bienvenidos a la ciudad de Manchester, que hoy nos abre las puertas a su Etihad Stadium. Y el buen tiempo nos acompaña y eso es de agradecer. Le saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Hoy este equipo sabe que pueden zafar del descenso si sale todo bien, aún y cuando falten partidos por jugar. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Hoy no es el último partido, señores, pero lo importante es ganar. Eso te va a dar confianza y, ¿por qué no?, tratar de no descender. Sería fenomenal. Fernández. Esta puede ser buena. Ahí se va a venir el centro. Otra vez encuentra la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. Qué bien que le ha quedado la pelota. Lucas. Vaya manera de regalar la pelota. Buen traslado de pelota. Gran corte defensivo. Fernández. Esa pelota ha salido al lateral. Fernández. Bueno, ese corte defensivo. Deciden jugar así el tiro de esquina. Balón que va al segundo palo. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé, algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Sosa. Buena pelota por la banda. Puede hacerlo. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Fernández. Va pues posesión. Salud. Salud pelota. Chau. Gutiérrez. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cada gol. Lucas. Rechaza el arquero y sigue el juego. Fernández. Benítez. Señoras y señores, termina el ataque. Medina. Fernández. Ojo con este pase y ahora. Ahí taparon el disparo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Tiene oportunidad de cruzarla. Va tras el centro y es bueno. Le faltó muchísimo para hacer daño. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral.
Fernández. La bocha que cambia de dueño. Y con elegancia revienta la pelota. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Hay tiro libre tras esta falta. Pase corto. Llegó la bocha al área y la rechaza. Bien ahí ese pase filtrado. Busca encontrar la jugada. Se lo han perdido, Marito, un disparo potente y a buena distancia además. Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Gran centro. Una muy buena tajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Fernández. Ahí va la pelota y pinta bien. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Buscando el costado. No sirvió para nada, el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales. El árbitro que señala que le suma 1 minuto al partido. Han regalado la posesión. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Han llegado. Comienza ya la segunda parte del partido. Sosa. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Y ahora es pelota de ellos. Buena intercepción. Benítez. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Se viene! Por todas partes explotaron. No es el gol del campeonato, pero sí es el gol de la permanencia en la misma categoría. Yo creo que hay que felicitar al equipo porque al final lo logró. Y es que seguimos con el partido 1-0. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Lugo. Gutiérrez. Muy inteligente cambio de frente.
Ojo con esto. ¡Gol! Ahí lo tienen, el partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Pase equivocado y la pelota se escapa. Le queda todavía media hora al compromiso. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. Han cedido la posesión. Lucas. Sosa. Gutiérrez. Medina. Lugo. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Salvador entrada para quedarse con ella. Avanza y tiene oportunidad. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena pelota por fuera. Buen corte justo a tiempo. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Sigue adelante, buena conducción. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Perdieron la pelota. Buena pelota por afuera. Esa pelota ha salido en lateral. Cruza la pelota y puede ser lateral en ataque. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Se apoya en la raya. Han regalado la posesión. Un partido de ida y vuelta no se define todavía. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para... Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Se lo piden toda la tribuna. Tira el centro. El partido va empatado y quieren ganar. Toca un compañero. No les está sirviendo el empate para nada y ya cada vez les queda menos tiempo en el reloj. Lo importante, Fernando, sería que este equipo consiguiera seguir de categoría, pero hoy tienen que ganar. El partido de momento no le está saliendo bien, así que, señores, lamentablemente el descenso los está esperando. Abren la cancha, quieren atacar por dentro. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí taparon el disparo. Esta puede ser la jugada del triunfo. La pelota no tiene dueño. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene corriendo. Deciden jugar así el tiro de esquina. Horrible el centro, el arquero sacará desde abajo.
Sosa. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Y la pelota Marita le llegó como un peluche. No podés decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Ha entrado muy bien Leal. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. 30 minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos al Etihad. Acá nos encontramos para esta gran jornada de fútbol. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes. Ansiosos estamos por saber si este equipo por fin puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuello mientras espera por salvar hoy la categoría. Eso o lo dejará para otros partidos. Qué lindo juego, Marito, el que se viene. Hoy no es el último partido, señores, pero lo importante es ganar. Eso te va a dar confianza y, ¿por qué no?, tratar de no descender. Sería fenomenal. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Atentos que la pelota va al córner. Tiro de esquina al centro del área. Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Gran pelota atrás. ¡Ahí está! Será el definitivo. Será con el que se queden en esta categoría. Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se tiene que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía? Se les ha ido el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Brillante el arquero. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Córner que juega en corto. Buen balón en el segundo palo. Llegó la bocha al área y le rechazan. Pase bastante peligroso. Gran pelota, está solo. Calla bien el centro al área, pero está marcado. ¡Gol! Ahí está la salvación. Y por fin se ve la luz al final del túnel. Llegó el gol de la tranquilidad y se van a quedar en esta categoría. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí se viene, la va a tener. Mamita la que acaba de hacer. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Transporta el balón. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Esa pelota va por el costado. Fácil recuperación del balón. Se viene el saque de manos. ¡Qué gran servicio! Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Cruz. Cuidado con esto, puede ser. Buen corte justo a tiempo. Esto puede terminar en gol. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Córner en corto. Ojo con esto. Asfixiante presión en su terreno.
Sigue adelante, buena conducción. Busca el segundo poste. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Buena pelota por afuera. Tiene que intentar cruzarla. Qué elegante para quedarse con el balón. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Le llegó limpia la pelota. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Benítez. Interceptando el pase. Cruz. Ahí le llega el apoyo. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va la pelota en el área. Muy buena defensa, le sacó el balón y de cuenta se dio. Puedes entrar. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. A la pelota larga y parece que va a llegar. Todos pensábamos que era gol, vaya atajadón. Córner al corazón del área. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo que ahora el resultado es... Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Ojo, muchachos, hay que meter la pelota dentro del arco. Mucho pase, poca definición. Pega la pelota en el defensa. Ha conseguido despejar la pelota. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Pierden el balón. Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota. En el fútbol actual sí. No le... Y así le pega la pelota. Se comió mal el arquero.
Esa pelota ha salido al lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Corta bien esa pelota. Ahí tiene a uno al lado. Fernández. Ahí va con la pelota cruzada. Fácil recuperación del balón. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Qué buena forma de detener este ataque. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se les escapa la chimbomba. Qué buena entrega. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Esta puede ser buena. Cuidado con esto, puede ser. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Messi todavía tiene oportunidad para cruzarla. Aplausos, señores, brillante asistencia, juegan solo. Gran atajada, pero sigue el juego. Vaya providencial recuperación de pelota. ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Atento, que parece buena. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro que no le ha cobrado el penal. No pasa nada, sacan desde el fondo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Ahí se viene, lo va a tener. Ese buen centro. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Muy cerca. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. Bueno, quédese con la bocha más. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Se dieron la bocha.
Despeja largo la pelota. A continuación el lateral. Va a sacar desde el fondo ahora. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Parece que la pelota quema, la han regalado. Entramos ya en el último minuto de juego. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. El rival que responde bien. Ha llegado el final del partido y el alivio para este equipo. La victoria lo salva del... Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Gran pelota atrás. Ahí está. Será el definitivo. Será con el que se queden en esta categoría. Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se... Gran pelota, está solo. Calla bien el centro al área, pero está marcado. ¡Gol! Ahí está la salvación. Y por fin se ve la luz al final del túnel, ¿eh? Llegó el gol de la tranquilidad y se van a quedar en esta categoría.